Nada. Buenos días a todos. Es un placer para mí, es un honor poder estar aquí con ustedes el día de hoy, compartiendo la palabra del Señor. Es un privilegio y, bueno, un poquito de nervios, no se imaginan, pero vamos a ver cómo nos va. Ok. Teisha me va a hacer el favor de ayudarme con las diapositivas. Hoy vamos a hablar, si ustedes recuerdan, estamos viendo la serie que se llama Efecto Dominó. Hoy es el tercer domingo que vamos a hablar de esto y hemos visto la primera semana, habló Sergio, la siguiente habló Brad y hoy vamos a hablar con respecto a mi historia. ¿Sí? Ese es el tema de hoy, mi historia. Entonces, para eso vamos a empezar, si me ayudas con la siguiente diapositiva, este es el Parque Yellowstone. ¿Alguno de ustedes lo conoce? Levante su manita, ¿quién lo conoce? Por allá lo conocen. Es un parque maravilloso, es grandísimo, tiene un parque natural, es inmenso. Cuando me dijeron a mí que el parque era grande en extensión, yo me imaginé grande, pero no, es grandísimo. Yo diría que no sé cuántas veces Bloomington, muchísimas veces Bloomington, 5 o 6 veces Bloomington, es inmenso. Cada lugar de esos tiene que ir en carro, de un lugar al otro tiene que ir en carro, no caminando porque durarían mucho tiempo. Tiene esos de colores así. Esas fotos no son mías, porque quiero que vayan un día, entonces les muestro estas porque las mías son más simples. Esos colores, por ejemplo, la primera foto, cuando nosotros fuimos, había un poco de como nieblina o humo ahí encima, entonces nos tocó verla ahí por debajo, pero es así el otro tiempo. Lo que a mí más me gustó de todo lo que ustedes ven ahí son los bisontes, porque los bisontes son unos animales grandísimos, son fuertes. Bueno, yo pensé que eran muy agresivos y no sé cuándo serán agresivos porque yo no los vi así, pero ellos van caminando despacito, van tranquilos. Cuando están en la calle, cuando van cruzando de un lugar a otro, obviamente el carro tiene que parar y ellos van pasando. Tenemos un video con Tom que él hace que va pasando y nosotros ahí como que no se vaya a venir y nos vaya a dar un golpe al carro y salimos todos. No, ellos pasan, uno no los molesta, ellos no lo molestan a uno. Entonces, muy interesante. Muchas cosas que decir. Si alguien quiere saber más al final, un día nos podemos sentar y nos tomamos un cafecito y les cuento del parque. Muy bonito. Nosotros hicimos un listado cuando veníamos regresando del viaje, hicimos un listado de las cosas más bonitas que tenía el parque. ¿Sí? Por si alguien quería y la memoria pues no siempre funciona, entonces de todo lo que recomendamos que se puede hacer allá, de todas las atracciones, de todo lo que se necesita. Obviamente compré mi uso del parque con el bisonte, algunos me lo han visto, tengo el magneto, el separador, la botellita de agua, como 500 fotos, tengo de todo. Entonces, pero hoy no les voy a contar todo eso porque si no, no nos da la historia, no nos da el tiempo para mi historia, pero esa es una historia. Y como el día de hoy son historias, entonces esa es la primera que les tengo. Ahora vamos a escuchar la segunda historia y tenemos dos personas que nos van a colaborar, que una es Sergio, que va a leer, y mi hermanito Héctor, que nos va a ayudar también. Muy bien. Dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Teisha, ¿me haces un favor y la...? Ya, perdón. Ahora sí, ¿no? Jesús sana. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, dijo: No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el dedo los ojos del ciego, y le dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó bien. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿No es este aquel que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos
y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, No sé. llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, Que es profeta. pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de aquel que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntele a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Muchas gracias. A mí me encanta esta historia, me parece... ¿Ustedes qué opinan? A mí me encanta, pero ¿por qué? Ustedes escuchan esta historia y ¿qué piensan? Si me dicen una palabra, ¿qué sienten? ¿Qué piensan de esta historia? Cuando escuchan que era ciego y ahora ve, que tuvo un encuentro con Jesús. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. A mí me llena de esperanza, de fe, de confianza, el saber que tener un encuentro con el Señor, que puede estar uno ciego, pero teniendo un encuentro con el Señor, uno puede ver. Entonces, a mí eso me llena de gozo, de paz, de tranquilidad y de fe. Me llena de más fe, de como decir, ok, cualquier cosa que en mi vida está en oscuridad, en ceguera, Él puede traer luz a esa área de mi vida. ¿Qué pasaría si el ciego no contesta nada? Porque él sabía que era lo que estaba pasando, porque él sabía que si él hablaba, lo iban a expulsar de la sinagoga, porque pues él era ciego pero no sordo. Entonces él sabía qué estaba pasando, cuáles eran las leyes, él sabía todo lo que estaba pasando allá, pero él no podía verlas. Entonces él sabía que si él hablaba, algo iba a pasar, pero él no se pudo quedar callado. En su historia, solamente ustedes cierren los ojos, imagínense que ustedes vuelven a abrir los ojos y ven. Entonces, bueno, nosotros no nos vamos a poder imaginar eso nunca porque siempre hemos visto. Entonces, no va a ser. Pero espiritualmente hablando, en nuestra vida, en la parte emocional, sí podemos y sí tenemos un testimonio que dar. Entonces, qué bueno que el ciego dijo. Lo único que, esa es la forma de compartir el evangelio más corta que yo he visto. Yo sé esto, tuve un encuentro y ahora veo. Vuelves a la anterior. En la esquina hay una serie que se llama The Chosen, está en español también, y esta escena, lo que no la pusimos es porque se demoraba mucho, era más rápido la parte de la lectura, pero es muy buena si quieren hacerse la idea un poco más de cómo fue la historia, pueden verla ahí. Y el capítulo de que están hablando ahí está en Juan 9, del 1 al 25, que pueden leerlo. Entonces, para que nos quede en la mente, ahí les remarqué lo que el ciego mostró, lo que él decía, su experiencia. Él está hablando de su experiencia. Corto, sustancioso, contundente su historia. Y lo más importante, como les dije, él dice, una cosa sé. Muchas veces uno dice, no, es que yo no sé nada. No, él sí sabía. Él sabía que una cosa sabía, que él antes no veía
que el Señor le dijo algo y que él obedeció. Hay una parte en la que tenemos que pensar en que si el Señor nos dice que hagamos algo, nosotros queremos ser sanos de algo, que necesitamos algo en nuestra vida y el Señor nos dice, hay que hacer algo. ¿Sí? Por alguna razón el Señor, Él pudo haberle dicho como a otros, solamente levántate y ya, pero Él les dijo, ve, y Él obedeció. Él hizo lo que Él le dijo y después vio. Entonces, una cosa sé, yo quiero que hoy esta parte del pasaje se lo lleven en su mente. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora sí, por favor, pasas a la siguiente. El ciego contó su historia. Entonces la pregunta es, ¿ustedes saben contar su historia con el Señor? Entonces vamos a ver. Hay una forma práctica, fácil, la más fácil para poder contarla es la forma del ciego. Por eso pusimos hoy ese versículo y es, ¿cómo era yo antes? ¿Cómo era antes de conocer al Señor? ¿Cuáles áreas de mi vida estaban en oscuridad? ¿Cuáles áreas de mi vida no estaban bajo la luz? Si estoy en dificultades, en problemas, si es en lo que esté. Luego, un encuentro con el Señor para contar mi historia. Un encuentro, algo pasó. Alguien me invitó a una reunión, alguien me dijo que leyera algo, alguien me dijo que nos tomáramos un café y leyéramos algo, oráramos. Yo me levanté la mañana y leí. Algo pasó en el momento en que realmente mis ojos tuvieron un encuentro con el Señor Jesús. Y luego, ¿qué pasó después de ese encuentro? Tenemos una historia después de ese encuentro. Entonces, como esta es la última parte de la serie que se llama Mi Historia, es que todos aprendamos o empecemos a entrenarnos a pensar, porque a veces uno no tiene tiempo para decir, ¿y yo cómo hice esto y cómo no sé qué y qué pasó? Tal vez han pasado muchos años y no hemos podido tener el tiempo para pensar y recapitular cómo cuento mi historia. ¿Y a quién se la cuento? ¿Para qué se la cuento? Entonces, es un buen momento para que pensemos rápidamente, que empecemos a pensar yo cómo contaría mi historia con el Señor. El antes, el después. ¿Por qué? O de pronto pensar, no, es que yo ni siquiera la pienso porque es que nunca la voy a contar. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no la vas a contar? ¿Por qué no la contaríamos? Muchas veces es porque decimos, no, pues es que donde yo la diga y me empiecen a preguntar de algo más, yo no sé porque yo no me sé toda la Biblia. Entonces, como no me sé toda la Biblia, me van a preguntar más y no voy a saber decir. Mejor me quedo callada con la información que yo tengo. Pero si nos damos cuenta, lo que pasó con el ciego es que él contestó, no sé, él no le dio pena, él dijo, no sé. Ustedes me pueden preguntar a mí muchas cosas del parque, por eso traje la imagen. Porque para mí haber ido a contar una historia es mi experiencia. Yo fui con mi esposo y él tiene su experiencia de haber ido al parque también y haber visto, pero él se enfocó en unas cosas y yo me enfoqué en otras. Es mi propia experiencia. Entonces no es que porque yo no haya visto lo mismo, yo no tenga mi propia experiencia. Algunas personas dicen, no, yo no quiero compartir mi fe porque yo no quiero imponer mi fe a nadie. Porque yo no quiero que sepan que yo estoy buscando de Dios, porque no quiero que me vean religioso. Entonces, o religiosa. Entonces, por eso no me atrevo a contar un poco más de Dios. Solamente soy un cristiano top secret. Nadie sabe que existo. Mis poderes son ocultos. Entonces, pero la verdad es que así como yo puedo contar la historia del parque, también puedo contar mi historia con mi relación con el Señor Jesús. Y cada uno de ustedes igual, también pueden contar su historia, su testimonio, qué ha hecho Él. Si alguien me pregunta por la extensión del parque, no la sé. Si alguien me pregunta cuántas veces es Bloomington allá metido, no la sé. Yo asumo 8, pero pueden ser muchas más, no lo sé. ¿Cuántas especies tienen de animales allá? No lo sé. Pero una cosa sí sé, que el que yo no tenga toda la información del parque no hace que el parque no exista. Si yo no sé la información, el parque está allá. Pero que yo no tenga toda la información, el parque sigue estando allá. Así como que yo no sepa toda la información de Dios, del Señor, no hace que Dios no exista. Dios está ahí. Yo sé la parte de mi historia. Que yo no sepa todas las respuestas, no hace que mi experiencia no sea real. ¿Sí? No hace que yo no haya ido al parque. Yo fui y vi unas cosas. Igual dicen que hay osos. Yo no los vi.
voy a volver. Entonces, para ver los osos. Pero eso no hace que mi experiencia no sea real. Que yo no haya visto todo, que yo no sepa, que yo no haya caminado todos los senderos que hay allí, no hace que mi experiencia no sea verdad. Y así, si alguien me pregunta y me dice, hace todas esas preguntas, una opción le digo, hable con mi esposo, que él sabe mucho de eso. Otra opción le digo, Google, nuestro amigo Google, busque extensión del parque. Igual si alguien me pregunta por las cosas del Señor, bueno, la Biblia. La Biblia, tenemos la palabra de Dios que nos dice exactamente qué pasó y en el camino podemos crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, no nos pongamos nerviosos si alguien nos pregunta algo porque, como el ciego, no sé. Pero una cosa sí sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Entonces, eso para que nos quede, todos tenemos una historia que podemos contar. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Vimos en la serie de las que hemos estado viendo, hoy es la quinta parte de la serie. Entonces vimos que lo primero nos dijeron que pensáramos en una persona para compartirle el evangelio, que pensáramos en alguien, compartirle nuestra historia. Yo no sé si todos ya tienen una persona en mente, si lo han pensado, si no, hoy vamos a pensar en esa persona. ¿Quién es? ¿Cómo es? Si es cercano, si no. La idea es que la persona esté aquí en Bloomington, porque estamos haciendo todo esto es para que sea práctico. Si tenemos una persona en nuestro país por la que pensamos que necesita conocer del Señor, que está en problemas, que está como el ciego, que no ve, entonces, ok, también es válido. Pero como es práctico, es para que lo pongamos en práctica cada uno de nosotros con intencionalidad, o sea, con ganas de quererlo hacer. Entonces, por eso queremos animarlos a que piensen en una persona, una por lo menos, si son más, perfecto, pero una para poder hacer lo que les hemos dicho todos estos días, orar. Vamos a orar por esa persona, vamos a pedirle a Dios por esa persona para que la guarde, la cuide, le pedimos por su familia, por su trabajo, por su salud, por todo lo que tenga que ver con esa persona. Eso lo hago yo en mi tiempo, ¿sí? No tengo que ver a la persona para hacer eso, puedo ir manejando, puedo despertarme, puedo en la noche, en cualquier momento puedo orar por esa persona que yo sé que está viviendo una situación difícil, que yo sé que está viviendo algo que necesita del Señor, que la única solución, así como el ciego, es el Señor Jesucristo para él, para ella, para nosotros. Lo siguiente es que escuchemos a esa persona. Pero cuando escuchamos a la persona, no es para apenas pare de hablar, le voy a decir todo lo que la Biblia dice y la voy a agarrar a bibliazo limpio. No. Escuchar no para responder todo. Eso no es escuchar. Escuchar para conocer a la persona. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que necesita realmente? Muchas veces las personas no necesitan que le resolvamos la vida. Solo necesitan que alguien las escuche, les ponga atención, porque en este mundo tan rápido, tan congestionado, tantos trabajos, tantas cosas que tenemos que hacer, nadie tiene el tiempo para escuchar. Todos mandamos un mensaje y bueno, contéstenlo, pero ya, ¿sí? No hay tiempo para parar. Entonces, el escuchar es un regalo valioso que todos tenemos, que podemos darle a alguien. La idea es que seamos intencionales, que pensemos en una persona y seamos intencionales en lo que estamos haciendo. Ustedes están dando oro cuando escuchan a alguien. Y más si no hablan, más oro. Porque cuando empezamos a hablar, entonces ya queremos resolverle la vida. Ah, no, usted tiene esto, usted lo que necesita es esto. Ya, receta. Aquí está su receta médica. Entonces, vamos a escuchar. Luego, lo que decían, que habló Pastor Bracito la semana pasada, es acerca de comer. Seamos intencionales. Vamos a invitar a la persona. A mí me gusta invitarlos a café, porque me encanta el café. Yo soy de Colombia y me encanta el café. Un almuerzo, le pueden cocinar, pueden hacer cualquier cosa, un desayuno, lo que quieran. Compartir una comida con esa persona, con esa familia, con la persona por la cual ustedes están orando. Eso significa que ustedes están dando tiempo para cocinar, para poder hacer todo lo que la persona se sienta bien, se sienta amada, se sienta que es un regalo de Dios para ella, que a alguien le importa a esa persona, a alguien le importa la vida de esa persona. Entonces, sean generosos.
¿sí? Una comida, sean generosos con la comida, háganla bien rica. Aquí hay muchos que cocinan muy rico y ayer lo vimos. Cocinan bien rico. Entonces, seamos generosos, hagámoslo de una manera auténtica. Luego, el servir. Servir es una de las maneras en que podemos también ayudarle a la gente. Y por eso lo estamos, esa es parte de lo que estamos diciendo, de la enseñanza, es no solamente escuchar a la persona, darle una comida o darle un tiempo, es también si la persona dice, no, pero es que no tengo transporte para llegar. Ah, bueno, pues ojalá consiga. No, es que necesito quien me traduzca algo. Ah, bueno, no, pues yo soy bilingüe, pero no hay problema. Si la persona necesita algo, si uno puede, está en la medida de uno, colaborar, hagámoslo. Hagámoslo. Eso es parte también de la generosidad. De lo que Dios nos ha dado, podemos darle a la persona. Entonces, puede ser que yo no pueda hacerlo, pero puedo decir, yo sé quién puede hacerlo. ¿Quién puede llevarle? Entonces, ahí sí ya la persona, si tiene algo, podemos servirle. De pronto, si está enfermo, es llevarle una comida. De pronto es cortarle el pasto, de pronto es mover la nieve, alguna cosa que nosotros podamos servir. Y en el caso que no, de pronto es invitar a la persona, invitarla a servir aquí. Invitarla, de pronto, como hablábamos la semana pasada, no solamente es servirle, sino de pronto invitarle, porque hay personas que les gusta que las inviten a hacer cosas. Entonces, en medio de ese servicio, pueden establecer más, cada día más, establecer la relación con una persona que intencionalmente estamos pensando en que tenga un encuentro con Jesús un día para que como el ciego y vea. Entonces, la última de hoy, que era lo que les estoy contando, es mi historia. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una historia con el Señor. La pregunta es, ¿en qué parte de la historia con el Señor vamos? No me contesten. Unos pueden estar todavía en esta parte donde estamos ciegos. Puede ser que haya áreas en nuestra vida que todavía están en oscuridad, que todavía no han salido. Puede ser que, no, ya tuve un encuentro con el Señor, sí, ya tuve un encuentro con el Señor. Yo sé quién es el Señor Jesucristo, qué ha hecho en mi vida, qué ha hecho en la vida de otros. Sí, ya, me lavé los ojos, ya hice lo que Él me dijo y ya voy en la siguiente parte. Ya voy en la siguiente parte que es ahora veo. ¿Yo cómo sé si ahora veo? Esa es una gran pregunta. ¿Ustedes cómo creen que podría ser que ahora veo? Que ya, tal vez la forma en que yo resolvía mis problemas antes cuando era ciega, es diferente como la resuelvo hoy. Si al día de hoy yo sigo resolviendo mis problemas en mis fuerzas, todo yo, y no le he dado el espacio al Señor que Él pueda decirme cómo hacer las cosas, tal vez estoy en la mitad, pero con los ojitos todavía ciegos. Entonces tengo que tomar como el ciego decisiones de moverme, acciones de ir y lavarme los ojos, a donde Él diga. Puede ser que esas decisiones sean, vamos a estudiar la palabra, vamos a reunirnos, vamos a ir a un estudio bíblico, vamos a hacer algo para que mi vida cambie de estar ahí y yo pueda entender que Dios tiene el control de todo. Él tiene el control de absolutamente todo en nuestra vida. Nosotros vamos a seguir teniendo inconvenientes, situaciones, inconvenientes, problemas, todos vamos a tener toda la vida. La diferencia es muy diferente cómo lo resuelve el ciego a cómo lo resuelve el que lo ve. Entonces, pensemos hoy, ¿yo en qué parte estoy? ¿Y cómo estoy resolviendo mi vida? Si estoy luchando, si estoy cansada, agotada, estresada, ya no aguanto más y cada vez necesito más, es tal vez que es el momento de parar. Esta semana es muy importante porque en esta semana podemos reflexionar. Es la Semana Santa, hoy es domingo de Palmas, de Ramos. Entonces podemos reflexionar en esto. Es una semana, tomémonos el tiempo para pensar, ¿yo en qué parte estoy? Y reflexionemos. Entonces ya vimos cuál es la continuidad de esto. Esto es como entre comillas, la fórmula. El orden de los factores aquí sí afecta el producto, porque si empezamos a decirle a la gente nuestra historia y contarle y decirle, y una historia de horas y horas y horas de lo que me pasó a mí, y no dejo a la persona hablar y no me interesa la persona como tal, la persona de pronto va a decir, no. Queremos es que primero se establezca una relación, primero la amistad de verdad, sincera, sin llegarle a decir lo que la persona tiene que hacer,
sino una amistad sincera, sin compromiso. Y esperamos, si un día nos preguntan para saber, oye, ¿usted por qué es diferente? ¿Y tú por qué eres diferente? ¿Qué hace que tú seas diferente? Si nunca nos preguntan, bueno, preguntémonos por qué no nos preguntan. Pero si alguien nos pregunta, ¿por qué? Ese es el momento en que, como ya hicimos nuestra tarea de la historia, entonces yo les hice estas hojitas que se las dejé allá para que puedan escribir su historia. Ahí les dejé, pueden tomarlas al final. Entonces, como ustedes ya hicieron la tarea, entonces van a decir, ok, yo voy aquí. Si alguien dice, yo solamente voy en la primera parte, no importa, hago mi primera parte de mi historia, está bien. Si alguien no ha llegado a la parte intermedia, estamos aquí siempre, estamos listos para colaborarles y poder ayudarlos a hacer esa transición y que puedan enfocarse en el Señor Jesús. Entonces, la pregunta, ¿ustedes por qué creen que necesitamos esto? ¿Para qué? Ahí sí necesito unas respuestas. ¿Tú qué crees? ¿Para qué? Para hacer testimonio. Para hacer testimonio. ¿Alguien más por este lado? ¿Por qué estamos aprendiendo todo esto? ¿Para qué? Para cumplir la misión de Dios, Uh-huh. la que Él nos pone a nosotros, dice, para que nosotros hagamos. Uh-huh. Todo, dime. Uh-huh. Muy bien. Señor. ¿Para qué? Para dejar de ser ciego. Uh-huh. ¿Por qué? Para servir a Dios. Uh-huh. Muy bien. Exactamente. Nosotros estamos haciendo esto que los estamos animando, que lo pongamos con intencional, a compartir para que podamos llegar a otros y porque tenemos, como dicen, una gran comisión. Todos nosotros tenemos la gran comisión, que es ir y compartir el Evangelio, ir a todas partes. Bueno, a nosotros ya estamos aquí, ya estamos en otra nación, entonces nosotros ya estamos aquí para compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, esto lo hacemos porque cuando hablamos, así como el ciego, cuando hablamos, transformamos vidas. Bueno, no nosotros, el Espíritu Santo, pero nosotros somos el canal para que las personas puedan conocer cada vez más de Dios. Nosotros somos el canal. Y para que otras personas vivan las buenas nuevas, ¿sí? No solamente nosotros quedándonos con las buenas nuevas, sino las compartimos y extendemos las maravillas de Dios. Extendemos las historias, las extendemos a que otros. Por eso se llama, ¿sí ven que les puse ahí las ondas? Es porque lo que tú haces tiene una trascendencia. Por eso se llama efecto dominó. Lo que pasa es que viene traducido del inglés, en español es efecto dominó, y dominó es así, pero es ripple effect. Ripple effect. Ahí vamos con el inglés. Entonces, cuando hacemos eso, es un efecto. Lo que tú haces tiene un efecto. Entonces, como dijimos, aprendamos a reconocer oportunidades. Una es cuando tenemos amigos cercanos, el familiar, el compañero de trabajo, alguien que está ahí. Esto lo hacemos es para que alguien más conozca del Señor Jesucristo, de la experiencia que tú tienes. A los que dicen para ponerle nombre a los que vienen de más años en la iglesia es para evangelizar. Pero yo prefiero es para compartir mi historia. Entonces, ¿con quién la debo compartir? Miremos oportunidades. Muchas veces uno está en Walmart o en algún lugar, no, borremos eso. Uno está en algún supermercado y uno dice, alguien conoce a alguien ahí que necesita algo y de pronto esa persona le cuenta a uno en 3 minutos cómo está, cómo se siente, lo mal que está. Entonces, y uno tiene la respuesta. Entonces, y la respuesta es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando tengamos esas oportunidades, cuando conozcamos a alguien, reconozcamos el momento. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar. Todo empieza con una persona. Todo empieza con una persona. Empiezo a orar. Si no tengo las personas, no, es que yo no conozco a nadie porque yo me voy a trabajar de las 7 de la mañana y salgo a las 12 de la noche y no conozco a nadie. Entonces, bueno, pues esa es parte de la oración. Pidámosle al Señor que nos ponga personas para poder orar, para poder compartir el Evangelio, para poder conocer. Entonces, oportunidades, reconocerlas y actuar con misericordia con esas personas
sin juzgar, considerando que cada persona tiene una historia. La razón, porque muchas personas son de una manera u otra, es porque tienen una historia detrás, una historia sin el Señor, que les duele, que es profunda, que son heridas, que son muchas cosas. Por eso hay una historia detrás. Y nosotros los estamos animando a que seamos, solamente que tengamos relaciones sinceras, de amistad, de compañerismo. ¿A qué nos los estamos animando? Queremos ser claros en que esto no es para que salgan a evangelizar y a todo el mundo a decirle. No, vamos a compartir con la gente, vamos a mostrar el amor del Señor, pero en acción. No solamente en palabras, sino en acción, acciones que significan más que solo palabras. Y recuerden, y en el momento en que nos pregunten, ¿y por qué hacer esto? Entonces, ahí sí, ya tenemos nuestra historia lista, y así estés empezando en los caminos del Señor, tienes como el ciego una historia corta, pero la tienes. Entonces, anímate a poder hacerlo y ver otras personas para compartir el Evangelio, para llevar las buenas nuevas, portadores de buenas nuevas, canales de bendición para otras personas. Ahora, ¿me ayudas, Teisha, con la siguiente? Les voy a contar, como hoy es día de historias, les voy a contar 2 historias. Espero poder pasar la primera bien. El primer señor, hay 2 señores, el primero se llama Eliezer. Eliezer es mi papá, era mi papá. Mi papá, yo vengo de una familia en la que mi papi, lamentablemente, él era alcohólico. Y nosotros tuvimos una infancia un poco complicada por la situación de él. Sin embargo, él, un muy buen hombre, bueno, en esencia muy bueno, pero él vivió en oscuridad, él estaba como el ciego. Él no tuvo el tiempo para cuando él estaba recién casado, cuando él no conocía del Señor. Y su vida era el alcoholismo y cosas que no debían ser. ¿Eso qué hizo? Que lamentablemente nosotros como hijos sufrimos esa situación. Nosotros como hijos no tuvimos la familia que pudimos haber tenido. Mi mamá no tuvo el esposo que ella necesitaba tener. Eso significó que nosotros como familia crecimos de una manera. Como mi papá, un hombre que me amaba profundamente y yo también a él, a mí me hubiera gustado que hubiera tenido una vida abundante, mi papito. Me hubiera encantado que hubiera conocido al Señor en su juventud, en su tiempo, para cambiar su vida. Cuando yo conocí al Señor y empecé a entender, cuando realmente entendí el Evangelio, yo lo primero que me pregunté es, ¿por qué nunca nadie le compartió a mi papá? ¿Por qué nadie un día le dijo, oiga, Señor, mire esos niños, mire esa esposa? Usted, su propia vida, usted necesita a Dios. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios que cambia vidas, que transforma vidas. Venga, lo invito a un café, lo invito a almorzar, lo invito a algo. Venga, charlamos, quiero escucharlo. ¿Usted por qué es así? ¿Cómo era su abuelo? ¿Cómo era su papá? Y haberle escuchado la historia a mi papito y toda la historia de nosotros, seguramente hubiera sido diferente. Al final de los años, él conoció del Señor y yo sé que un día lo voy a ver. Yo sé que un día voy a volver a ver a mi papito. Pero ¿cómo hubiera sido diferente la vida de él? Entonces, la otra historia que les tengo es la de Steve. Steve Mosca era un señor de acá de la iglesia americana. Hace una semana estuvimos en la celebración de vida de él, o sea, es como el funeral de lo que nosotros llamaríamos como el funeral, la celebración de vida. Y uno, como dice que es bonito, pero sí fue bonita, en el sentido en que muchas personas habían en el salón donde siempre comemos. Muchas personas estaban allá y empezaron a dar el testimonio de quién era Steve, de cómo había tratado su esposa, mi amiga Noel, hablando de Steve y las maravillas y lo que había sido como papá y todo. Y yo escuchaba eso y en ese momento se me conectaron las 2 historias, la de mi papá y la de Steve. Y todos hablaban muy bien. Su hija hablaba súper bien de su papá, de lo que había hecho, de todo lo que había. Y la gente normal, los que la conocían, hablaban muy bien. Y yo pensaba en ese momento, a mí me dio como
como escalofrío pensar en las dos historias de mi papi y de Steve. Pero ¿qué pasó con Steve? El pastor que teníamos antes en la iglesia grande, hace unos años, que duró como 40 años aquí como pastor, se llama Tom Ellsworth. Entonces, él, cuando hace 40, 45 años, él llegó una familia a su barrio y él empezó a dejarles una notica en el correo. No sé qué diría la nota. Mucho gusto, yo soy Tom, me gustaría conversar con ustedes, algo así. Una vez la dejó, no pasó nada. Volvió a escribir la nota y volvió a dejarla en el correo, en la cajita de correo. No pasó nada. Volvió a escribir la nota y finalmente, a la tercera vez, Noel y Steve decidieron responderle, bueno, ¿y este señor por qué nos manda tantas notas? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, ellos decidieron, bueno, pues la persistencia tiene un valor. Ellos decidieron aceptar, ¿qué quiere? ¿Sí? Yo me imagino, ¿por qué me mandan tantas notas? Qué bueno que ellos pudieron hacerlo. Ahí entablaron una relación de amistad. Ahí empezaron a compartir. Ya él le dijo que él era pastor de una iglesia, lo invitó y ahí empezó la historia de ellos. Para el final, en su último momento, ya cuando ya estamos en la celebración de vida, tiene un montón de gente alrededor que hablan bien de él, que él tuvo una vida abundante en esta tierra. La diferencia entre Steve y la diferencia entre mi papá, ambos están en el cielo, estarán un día me los encontraré a los dos nuevamente. Ambos están y gracias a Dios conocieron y podemos decir que ambos están allá y yo tengo la certeza de eso. ¿Cuál es la diferencia? Que alguien se tomó el tiempo de ir y hacer algo más. Alguien se tomó su tiempo, la importancia, alguien oró por él, por su familia, alguien hizo algo. Y ese alguien, pues, somos nosotros, que tenemos la historia del Señor Jesucristo en nuestra vida. Afuera hay muchas personas que están como el ciego en muchas situaciones que no han podido superar y que no las van a poder superar si no tienen un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, y como dice la palabra, esta es otra de las palabras que a mí más me gusta también, que es Romanos 10, 13, 14. Y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y miren cómo hace eso, pero ¿cómo puede ser una persona salva? Entonces dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, una persona, ¿cómo puede invocar a Dios si no ha creído en Él? ¿Cómo? No hay opción. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para creer, yo tengo que escuchar. Y dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, para oír, para creer, hay que oír. Y para oír, tiene que haber alguien que les predique. Y eso somos nosotros. De lo que sabemos, de lo que conocemos, nosotros somos los que vamos a ir a llevar las buenas nuevas del Señor Jesucristo a las personas que no lo conocen. Entonces, por eso es que hoy estamos aprendiendo en este tiempo cómo compartir el Evangelio, pero primero el Evangelio tiene que ser vida en mi vida. Para que yo pueda compartir, para que yo pueda contar la historia de Yellowstone, yo tengo que estar allá, tengo que verla, tengo que decir, sí, eran así de grandes los animalitos, los bisontes. Yo tengo que decir, sí, pasan cerca y no le pegan a los carros, o por lo menos los que estaban ese día. Yo tengo que tener mi propia experiencia para poder contarla. Si aún no la tengo, tal vez hoy es el tiempo para decir, ¿yo por qué sigo haciendo las cosas como antes, que no me ha permitido abrir el espacio para poder ver qué otras personas están necesitando del Señor? No nos conformemos, seamos amplios, seamos generosos, porque hay personas allá afuera que están necesitando conocer del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿me ayudas con la siguiente? Una anterior. Una anterior. ¿Hay una anterior?
¿No hay otra? No hay otra. Ok, no hay otra, pero había otra. Hay una que, les voy a contar una historia que dice que hace el 2016, en febrero del 2016, el clima estuvo muy fuerte y yo no salí por una semana porque, como el clima, en febrero. Cuando yo estaba salí esa semana, vi que el gas estaba en 1,82. En esa época la gasolina estaba como en 2,50, 2,70. Cuando yo paré cerca de mi casa y yo vi 1,82, ahí mismo el celular empecé a mandar textos a todas mis amigas. Vayan, pongan gas, está bien barato, vayan, mandé como unos 5 mensajes y ya cambió la luz, ya seguí para llegar acá. Y cuando yo llegué acá, en el camino empecé a recibir mensajes. Y cuando me empezaron a decir, sí, yo ya sabía. Sí, esta semana estuvo así. No, sí, ha estado barato. Y yo, ¿cómo? ¿Sabían que la gasolina estaba más barata y nadie mandó un mensaje de texto a decirle a los otros? Entonces, eso es simple, es un ejemplo sencillo, pero nosotros somos portadores de buenas nuevas. La de la gasolina me hubiera ahorrado unos dólares, nada más. Mis amigas se hubieran ahorrado otros dólares, nada que trascienda. Las buenas nuevas del Señor Jesucristo transforman vidas. Entonces, cuando nos volvemos nosotros portadores de buenas nuevas, nosotros también lo que hacemos es que transformamos vidas, ayudamos a mostrar el Evangelio. Ellos no cambian por nosotros, nadie va a cambiar por nosotros, van a cambiar por lo que ven en nosotros, pero van a cambiar es por la obra que Dios va a hacer en nuestra vida, que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida. Entonces, no nos quedemos con eso, preguntémonos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que los otros necesitan escuchar? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Ahí en las hojitas que les dejamos allá podemos escribir cuál es la parte de tu historia. Puede ser que sea, como les dije, el principio, el intermedio, el final. Recordemos que somos canales de bendición y que estamos buscando oportunidades para actuar con las personas con amor y con misericordia. Somos portadores de eso. Busquemos, ampliemos un poquito nuestro círculo. Y ahora sí, la última. Un desafío, tenemos un desafío para ustedes. El desafío es, primero, que todo empieza con un nombre. ¿Sí ven el muñequito ahí? Tenemos que ponerle todos un nombre. Una persona. ¿Quién es la persona a la cual le vamos a compartir? ¿Cuál es la persona en la cual nosotros vamos a poder, todo lo que hemos aprendido estas 3 semanas, vamos a poder decirle y explicarle? ¿Quién es la persona en que va a poder hacerlo? Vamos a servir de instrumento para cambiar esa persona, así como Noel, como Steve, perdón, el esposo de Noel. Vamos a ayudarle a esa persona para que vean al Señor Jesucristo. Y vamos a ayudar a su familia, porque como les conté la historia, no solamente fue él y su familia, y sus generaciones, porque estaba su hija, y su hija ya tiene hijos, o sea, los nietos. Así como esas historias hay muchas. Cuando el Señor, la luz del Evangelio, viene a una familia, inmediatamente cambia todo. Entonces, ese es el desafío. Que todos empieza con un nombre. Ora, escucha, come con ellos, sírvele. Y cuando sea el momento de hablar, háblale. No es acerca de nosotros. El testimonio nuestro no es solamente acerca de lo que era, detallar completamente todo lo que era en el pasado, porque entonces como que se devuelve. No, es lo que el pasado, pero es qué hizo el Señor en nuestra vida. ¿Qué hizo? Lo importante es cuando Él puso el barro en nuestros ojos y cuando nosotros decidimos tomar la acción de ir a hacer algo. Ese es el punto, esa es la historia que debemos contarle a otros. Tú eres el instrumento y así como el ciego, no digamos, después de hoy nadie puede decir, no tengo una historia que contar, así como el ciego, muchas cosas no sé, pero una sí sé, que habiendo sido ciego, hoy veo. Y les puse ahí el sellito de garantía, yo les garantizo algo, que cada vez que ustedes hablen del Señor, que cada vez que ustedes le compartan a alguien el Evangelio del Señor Jesucristo, esa persona, ustedes la van a ver como un cieguito. Pero después de eso, van a ver a la persona diferente y no hay nada. Lo que yo les garantizo es que no hay una satisfacción
Más maravilloso cuando uno comparte el evangelio que ver una vida transformada, que antes una persona estaba completamente al revés en sus cosas y después dice, tengo los mismos problemas, tengo esto, pero soy diferente porque yo sé que Dios tiene el control de cada problema. Yo sé que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Yo sé que el Señor va a actuar en mi vida y en la de mi familia y estos problemas tienen un límite. Estos problemas llegan hasta acá y Dios tiene el control. Entonces, esa es la garantía, que esa satisfacción que ustedes van a sentir es maravillosa. Entonces, creo que si ya los niños están llegando es porque ya se nos acabó el tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, los dejo con eso, solamente que recordemos que somos un canal de bendición, recordemos que somos, muchas personas están allá esperando por tu historia, por tu generosidad, por tu tiempo, por tu escucha, por todo lo que tú tienes para dar, que es bastante.